¿Cómo se construye el índice? Bueno, pues consideramos una sociedad y en un determinado momento, que en nuestro caso es 2009, y supongamos que estas son las variables que miden rendimiento, equidad y calidad. Lo que yo llamo índice de desarrollo educativo es esta fórmula de aquí, que es simplemente, o no sé si es simplemente o no, pero cuando uno se acostumbra ya es simplemente la media geométrica de las tres variables, previamente normalizadas. Y ahora dedico un poco de tiempo porque esta es la única gracia que tiene esto, es entender qué significa. Primero vamos a fijarnos un poco simplemente aquí, y luego explico cómo es la P pequeñita respecto de la grande, etc. La media geométrica, para los estadísticos o para la gente más habituada a hacer cosas de estadística, no hay nada que explicar, es simplemente un promedio, una medida de centralidad que en lugar de hacer sumar y dividir, multiplica y saca la raíz correspondiente. Por tanto, es una operación similar. ¿Por qué es interesante esta fórmula en lugar de hacer una media aritmética? Pues porque pensemos, por ejemplo, en que estamos examinando a los chicos de un colegio, ¿no? Y que hacen dos exámenes parciales, y luego hay que sacar la nota final, ¿vale? Si uno saca un 6 y un 4, pues 6 y 4, 10, la mitad de 10, 5. Si saca un 6 y un 4 y uno hace la media geométrica, 6 por 4, 24, la raíz de 24 ya no da 5. O sea que, pensemos más en general, cojamos parejas de números que sumen 10. 10 y 0, 9 y 1, 8 y 2, 7 y 3, 6 y 4, 5 y 5. Todas suman 10. Por tanto, la media siempre sería 5, pero la medida geométrica sería 10 por 0, 0, raíz de 0, 0. ¿Vale? 9 por 1, 9, raíz de 9, 3. La media geométrica va creciendo conforme los números que suman lo mismo son más parecidos, y el máximo está cuando son iguales. ¿Vale? Porque hago toda esta excursión. Porque la media geométrica lo que hace es penalizar que las variables tengan valores muy diferentes. ¿Vale? Es decir, para tener un buen indicador, no solo basta ser bueno en una cosa, hay que ser bueno en todo. Si lo puedo decir así de manera intuitiva. Así que, si yo tengo un nivel de rendimiento muy alto, pero tengo un nivel de equidad muy bajo, eso me va a penalizar. Me va a penalizar mucho más que si uso la media aritmética. Y esto es lo que yo quiero. ¿Vale? O sea, yo diseño este indicador porque quiero tener, esto es un juicio de valor, obviamente. Yo quiero un indicador porque quiero penalizar la desigualdad en estas variables. ¿De acuerdo? Es el indicador que ha adoptado Naciones Unidas también para el desarrollo humano. Es decir, si yo quiero combinar, lo que hace Naciones Unidas combina renta, educación y salud, al final conseguimos convencerles de que hay que tener mucho de todo. No vale tener mucho dinero y nada de salud, o nada de educación y mucha salud. Es decir, tienen que un poco ser variables que se equilibren, y esta es la idea que hay detrás de aquí, ¿vale? Y esta simplemente, pues es la media geométrica. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es normalizar las variables. ¿Por qué? Porque no hay unidades naturales, cada una está medida de una manera. El rendimiento son las puntuaciones del test, que como sabéis, pues se fijó como una media de 500 en el 2000. La equidad la voy a medir como un coeficiente, a partir del coeficiente de determinación, y la calidad a partir del porcentaje de estudiantes que están en los últimos niveles. Claro, son unidades muy distintas. Si quiero hacerlas que sean comparables, las tengo que de alguna manera poner en una base común. ¿Cuál es la base común? La divido por un valor de referencia. Este valor de referencia que voy a utilizar va a ser la media de la OCDE. ¿Vale? De modo que si un valor de estos es mayor que 1, quiere decir que este país tiene un valor por encima de la media de la OCDE. Y si es más pequeño que 1, es un valor por debajo de la media de la OCDE. Así que, nada más ver ese valor, ya tengo una primera idea de cómo está este país en relación con la OCDE en esa variable. Luego con cada una de ellas. Desde el punto de vista técnico, además, tiene una ventaja, y es que, como es un producto, y yo normalizo de este modo, si yo cambio el denominador, si yo cambio la variable, esto cambia la magnitud, pero no cambia el orden. No sé si los que habéis trabajado con indicadores, una cosa que es muy importante es que si uno cambia las unidades, no debería cambiar el orden. Como sabéis, cuando uno estudia, por ejemplo,
la dispersión con la varianza, pues si cambian las unidades, la varianza cambia. Y por tanto, lo que decía, la magnitud de la dispersión se modifica simplemente porque hemos cambiado de unidades. Así que si cambiamos de pesetas a euros y medimos la desigualdad de la renta en España, resulta que con la varianza, pues eso cambiaría simplemente por haber cambiado de pesetas a euros. Y eso es una propiedad que es mala. Aquí eso no pasa, ¿vale? Si cambiamos estas unidades de referencia, es verdad que cambia el cociente, pero el cociente relativo de dos países no cambia, ¿vale? La posición relativa de dos países nunca cambia, aunque cambiemos el denominador, porque el denominador es común para todos los países, ¿vale? Por lo tanto, esto es una ventaja que le da estabilidad a esta fórmula. De esto no conseguimos convencer a los de Naciones Unidas. Siguen haciéndolo mal. Pero bueno. O sea que la normalización se introduce para hacer comparables variables que son de naturaleza distinta. Y aquí, como les decía, tomamos los valores de la OCDE como referencia, la medida de la OCDE como valor de referencia, y así cada variable nos dice si el país está por encima o por debajo de la OCDE simplemente de un vistazo. También les decía que cambiar la normalización no implica cambiar ni el ranking ni la magnitud relativa de dos países cualesquiera, para los que seáis economistas, ni las relaciones marginales de sustitución. Los que no, pues olvidar esta frase y ya está. Esto os lo ahorro. Como os decía, la medida geométrica es un procedimiento de agregación que tiene buenas propiedades. Lo de las relaciones marginales de sustitución lo olvidáis, y penaliza la dispersión de los componentes. Y además se trata de una medida de centralidad que es convencional, por tanto no estamos inventando ninguna cosa estrambótica, sino que, de hecho, a los estadísticos les suele gustar más la medida geométrica que la aritmética. Para los economistas la medida geométrica no es más que la Cobb-Douglas de toda la vida, que usamos para la función de utilidad o la función de producción, con coeficientes iguales y ya está. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser, más que daros el índice, que tiene interés en sí mismo, pero casi es a veces más interesante ver cómo se distribuyen cada uno de sus componentes. Entonces voy a dedicar un poco de tiempo a esto. El rendimiento, como os decía, se mide simplemente por el valor medio del test obtenido, y esto se obtiene directamente del informe PISA. Y lo que os voy a decir es, no os voy a poner largas listas de datos, porque el que quiera las tiene en la OCDE, las tiene en la monografía, y si alguna cosa os falta yo os la mando si me lo pedís. O sea, que por ahí no hay problema. Tiene un grado de variabilidad muy pequeño, es decir, las diferencias que hay globalmente consideradas entre todos los países son muy pequeñas. El coeficiente de variación, que como sabéis es la desviación típica dividida por la media, porque es para que no tenga el problema de la varianza que cambia con las unidades, se suele usar una medida de dispersión que sea independiente de las unidades, que es el coeficiente de variación. Es de 0,11, que es un dato muy pequeñito, y para la OCDE es de menos de la mitad. O sea que la variabilidad que hay en los datos relativos al rendimiento entre los países es muy pequeña. Que sea pequeña en conjunto no quiere decir que no haya grandes diferencias entre el primero y el último, ¿vale? Porque estamos hablando de diferencia entre 65 países. Es una lista muy larga. Entonces, el coeficiente de variación es un promedio de todas las diferencias, con lo cual ese promedio es pequeño, pero entre el primero y el último hay grandes diferencias. Y en particular, la diferencia que hay entre el primero y el último equivale a 6 años de escolarización, para que nos demos una idea de qué estamos hablando. O sea que hay muchas diferencias en estos 65 países. Entre los países de la OCDE las diferencias son mucho más pequeñas, pero todavía son como de 2 años de escolarización, ¿vale? Son entre Corea y México. Los países latinoamericanos, excepto Chile, tienen resultados en general bastante malos. Perú en particular es sorprendentemente malo, por lo menos para mí, que no sé gran cosa de Perú, pero los resultados son francamente malos. España viene a ser la mediana de la distribución, o sea, el valor que deja el 50% arriba de los países y el 50% abajo. Y está un poquito por debajo de la media de la OCDE. Los países que están en torno a la mediana son Croacia, o sea, parecidos a nosotros son Croacia, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia o Grecia. Los que están en torno a la media, un poquito por encima de nosotros, son Italia, Macao, Portugal, Reino Unido, Hungría, Dinamarca. Pero hay poquita variabilidad entre estos países.
Los mejores resultados corresponden a Shanghái, Corea, Finlandia, Hong Kong, Singapur y Canadá. Dominancia de asiáticos. Aquí también hay que decir una cosa curiosa, y es que los sistemas educativos, hasta donde uno puede saber a partir de lo que ofrece PISA, de los chinos o de los finlandeses, son radicalmente distintos, y los dos tienen mucho éxito. Por tanto, el mensaje es: no hay un único camino hacia el éxito. Hay varias formas de hacerlo, pero deben ser sistemas consistentes, ¿no? Los finlandeses empiezan tarde, juegan mucho los niños pequeños, empiezan a leer tarde, no tienen deberes para casa. Los chinos los inflan a hacer deberes para casa, están muchas horas en el colegio, y los dos sistemas dan buenos resultados. Por tanto, no parece que haya un camino único de esto. Los peores resultados corresponden a algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, junto con Perú, Panamá, Qatar, Albania y Kazajstán. En España se sitúa ligeramente por la media de la OCDE, esto ya lo sabíamos. La distribución entre las regiones oscila entre más o menos el 93%, hablando de la media nacional, ¿no? Respecto a la media nacional, el 93% de Canarias o el 5% de la media de Castilla y León, ¿no? O sea que Castilla y León está arriba, Canarias está abajo, Ceuta y Melilla un poco más abajo, pero son menos significativas porque son muy pequeñas, ¿no? Esta es un poco la descripción de la distribución del rendimiento en España. Como veis, el perfil es la diversidad es pequeña en principio, ¿no? Así todo, esta dispersión significa 1 año y medio de diferencia entre el mejor y el peor, en términos de años equivalentes de escolarización, ¿vale? O sea que aún así es bastante, ¿eh? Pero si uno mira todos, si mira el primero y el último, sí que lo ve. Si miras todos, pues va variando muy poco a poco. Madrid, Castilla-León, Cataluña, La Rioja, Navarra, Aragón, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, o sea, como decían algunos en el examen de exámenes a maestros, del Ebro que pasa por Madrid hacia arriba, ¿no? O sea, de Madrid hacia arriba, todas las regiones están por encima de la media, y el resto del centro hacia abajo. Es una distribución geográfica casi perfecta. Murcia, Andalucía, Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla, ¿vale? Bueno, pues esto es hacer hincapié, si acaso, en que no hay una correlación clara entre ser más rico o tener más universidades y tener mejores resultados, ¿no? Galicia tiene un resultado razonablemente bueno, por lo menos por encima de la media. Castilla y León no es la región más rica de España particularmente, pero es la que, junto con Madrid, la que mejor lo hace. Madrid tiene unos resultados muy buenos en todo, excepto en equidad, que está peor, pero en términos de rendimiento y de calidad son claramente por encima de la media.